El coche de lujo avanzaba lentamente por un camino de tierra que parecía olvidado por el tiempo. Alejandro Montenegro, uno de los hombres más ricos del país, miraba el paisaje sin realmente verlo. Árboles secos, ramas quebradas, hojas muertas que crujían bajo las ruedas, y un silencio tan profundo que podía escuchar su propio corazón latir. No recordaba por qué había decidido venir hasta aquí, pero algo en su interior lo empujaba, una sensación que no podía ignorar. Desde hacía semanas, algo lo atormentaba. Una inquietud que no tenía relación con los negocios, ni con sus enormes inversiones. Algo humano. Algo real. Recordó la última vez que vio a Lucía, su empleada de tantos años, y a sus hijos gemelos. Siempre tan callados, tan retraídos, siempre mirándolo como si buscaran algo que él no podía dar. Él, que lo tenía todo, sentía que en ellos había un vacío que lo desafiaba silenciosamente. El viento traía consigo un olor extraño, húmedo, a madera vieja y tierra mojada. Una cabaña se dibujaba a lo lejos, casi invisible entre los árboles. Era vieja, rota, olvidada. Y, sin embargo, había algo que lo llamaba hacia ella. Una luz pequeña, temblorosa, parpadeaba desde una de sus ventanas. La luz de una vela, pensó, aunque sabía que nadie debería vivir allí. Nadie, excepto quienes buscan algo que se perdió hace tiempo. Su respiración se aceleró. Trató de convencer a su mente de que era absurdo, de que no tenía nada que hacer allí. Pero un recuerdo volvió y lo paralizó. El rostro cansado de Lucía, sus manos siempre temblorosas, los ojos de los niños que nunca reían. Un recordatorio de su propia ausencia, de su falta de presencia en la vida de los que dependían de él. Un crujido detrás de la puerta lo hizo detenerse. Tos. Débil. Dolorosa. Alejandro tragó saliva. No era miedo lo que sentía. Era algo peor. Culpa. Una culpa que había dormido años en lo más profundo de su corazón y que ahora lo confrontaba de golpe. Empujó la puerta con cuidado y un olor a humedad y desesperanza lo golpeó. Entonces los vio. Y en ese instante supo que su vida, llena de riqueza, contratos y poder, estaba a punto de romperse para siempre. Alejandro Montenegro parecía tenerlo todo. Sus mansiones eran gigantescas, su coche siempre nuevo, sus trajes impecables. Su nombre aparecía en todas partes, revistas, entrevistas, listas de los hombres más ricos del mundo. Pero detrás de toda esa fama, había un vacío que nadie veía. Sus días eran idénticos, reuniones, llamadas, fiestas, pero siempre solo al final. Nunca nadie para esperarlo en casa, nunca un abrazo que no estuviera comprado con dinero. Lucía, su empleada más confiable, llevaba años trabajando para él. Llegaba temprano, se iba tarde y nunca pedía más de lo que le ofrecían. Era discreta, reservada, siempre con una sonrisa contenida. Sus hijos, Mateo y Sofía, eran gemelos de 7 años. Alejandro casi no los veía, y cuando lo hacía, había algo inquietante en su silencio. Los niños no jugaban con otros niños, no reían como deberían. Observaban, atentos, como si supieran más de lo que su edad permitía. Lucía nunca hablaba de su vida. Nunca mencionaba problemas ni dificultades. Pero Alejandro lo notaba. Los días en que llegaba con los ojos rojos, la voz rota o las manos temblorosas. Él trataba de ignorarlo. Era un hombre ocupado. ¿Qué importancia tenía lo que sucedía fuera de su mansión de cristal? Todo cambió un día cuando Lucía no apareció. Ni al siguiente. Ni al siguiente. Su teléfono estaba apagado. Las llamadas no tenían respuesta. Por primera vez en su vida, Alejandro sintió una incomodidad que no podía comprar con dinero. Envió a investigar discretamente, pero nadie pudo dar información clara. Solo una referencia, una dirección vieja, una cabaña abandonada lejos de la ciudad. Algo en él se agitó. No entendía por qué. Nunca se había involucrado así con nadie. Los empleados eran empleados. Las personas eran números.
Pero algo en Lucía y en los gemelos le decía que no podía ignorarlo. Que esta vez no podía simplemente mandar a alguien más para resolverlo. Decidió ir solo, sin guardaespaldas, sin chofer. Condujo durante horas, dejando atrás la ciudad, las luces, la seguridad. Cada kilómetro lo acercaba a un mundo que no conocía, a un lugar donde el lujo no valía nada y la vida se medía en decisiones que podían salvar o destruir. La cabaña apareció entre los árboles como un fantasma. Vieja, rota, olvidada. La madera de las ventanas estaba a punto de caerse, el techo lleno de agujeros. Pero había huellas recientes, signos de vida. Alejandro se detuvo. Respiró hondo. No había vuelta atrás. Cuando puso la mano en la puerta, un frío extraño lo recorrió. Dentro había silencio, y un susurro que parecía arrastrar años de dolor. Tos. Débil, insistente. Dolorosa. Su corazón se aceleró. Esa tos no era solo un sonido. Era una advertencia. Una súplica. Una llamada que él había ignorado durante años. Alejandro supo, en ese instante, que todo lo que creía conocer sobre su vida, sobre su poder y su control, estaba a punto de desaparecer. El interior de la cabaña olía a humedad, madera podrida y algo más que Alejandro no podía identificar al instante: miedo. Cada paso que daba hacía que el suelo crujiera, como si la casa misma protestara por su presencia. La luz de una vela temblaba en el rincón, proyectando sombras alargadas sobre las paredes desnudas. Allí, sentada sobre un colchón gastado, estaba Lucía. Su figura parecía más pequeña, más frágil de lo que recordaba. Sus ojos, grandes y oscuros, se llenaron de pánico al verlo. «Señor, no debía venir», susurró, temblando, mientras se levantaba lentamente. Detrás de ella, los gemelos se abrazaban con fuerza, como si su propio vínculo pudiera protegerlos del mundo exterior. Mateo tosía con dificultad, haciendo que Alejandro sintiera un nudo en el pecho. Sofía tenía fiebre y sus mejillas estaban enrojecidas. Cada detalle lo golpeaba con fuerza. La falta de cuidado, el miedo, la soledad. Todo aquello que nunca había visto antes estaba frente a él, imposible de ignorar. «¿Por qué están aquí?», preguntó Alejandro, intentando controlar la voz que se le quebraba. «¿Por qué no me dijo nada?». Lucía bajó la cabeza, y sus hombros temblaron. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Porque usted no necesita problemas ajenos», dijo con voz entrecortada. «Yo solo soy la empleada». La frase lo sorprendió, lo hirió. Alejandro nunca había pensado en ella así, como alguien con derecho a elegir, alguien con dolor propio. Siempre había visto solo eficiencia, silencio, obediencia. Nunca había visto humanidad. Intentó ofrecer ayuda de inmediato. Llamó a médicos, pero la señal era casi inexistente. Sacó su teléfono para pedir refuerzos, pero Lucía negó con la cabeza con firmeza. «El dinero no cura todo», dijo. «A veces solo compra silencio». Alejandro miró a los niños. Había algo en ellos que lo hacía sentir incómodo, un vacío que resonaba con un recuerdo enterrado en su infancia. Mateo lo miró fijamente, con una pregunta silenciosa que lo atravesó. «¿Por qué nunca nos mira a los ojos?», preguntó el niño con voz suave. El golpe fue brutal. Alejandro no sabía qué responder. Se quedó paralizado. Nunca había pensado en su ausencia, en lo que sus acciones, o su falta de ellas, podían causar. La tensión creció dentro de la cabaña. Lucía se volvió rígida, defensiva, temerosa de confiar en él. Cada palabra era medida, cada gesto parecía contener un secreto que Alejandro no estaba listo para descubrir. Pero dentro de él, algo despertaba. Culpa, miedo, un dolor desconocido. Un recordatorio de que la vida de los que amaba estaba sufriendo, y él había estado demasiado ocupado para notarlo. La noche cayó y el frío se intensificó. Los niños empezaron a sentirse peor. Alejandro sintió, por primera vez en años,
un miedo verdadero. No por perder dinero, ni negocios, ni prestigio. Miedo por perder vidas humanas que, de alguna manera, siempre habían dependido de él. Y sin que él lo supiera todavía, la verdad que había estado enterrada durante años estaba a punto de salir a la luz. Una verdad que cambiaría todo, y que lo confrontaría con su mayor fracaso, no como empresario, sino como ser humano. El frío de la cabaña parecía más intenso mientras Alejandro sostenía la pequeña mano de Mateo, que temblaba en sus brazos. Sofía se apoyaba en Lucía, con la fiebre marcando su piel como un fuego silencioso. Alejandro sabía que no podía esperar más. Necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué su mundo perfecto de riqueza y control había dejado que esto sucediera. «Tenemos que sacarlos de aquí», dijo, con voz firme, intentando mantener la calma. «Voy a llevarlos al hospital. Ahora mismo». Lucía negó con la cabeza, con los ojos llenos de un terror que Alejandro no entendía. «Si salimos de aquí, todo se sabrá», susurró. «¿Todo? ¿Qué se sabrá?», preguntó él, sin comprender. Lucía respiró hondo, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo que llevaba años guardando. Alejandro se acercó, pero mantuvo la distancia, consciente de que esta era una frontera invisible, un muro de dolor que no podía romper con dinero ni poder. «Los niños», comenzó Lucía, su voz temblando, «no son solo mis hijos. Son suyos». El mundo de Alejandro se detuvo por un instante. Sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. No entendía. No podía. Negó con la cabeza, balbuceando algo incoherente. Eso es imposible». Su voz se quebró. Lucía sacó de un bolsillo una foto amarillenta, arrugada por los años. Era de una fiesta antigua, de cuando él era joven, despreocupado. En ella, dos jóvenes reían, jóvenes y felices, pero con un error que había marcado sus vidas. Alejandro vio su rostro reflejado en la foto, y comprendió. «Yo intenté decírselo», continuó Lucía, con lágrimas cayendo sin permiso. «Pero usted se fue. Siempre se va». Alejandro cayó de rodillas. Los recuerdos golpeaban su mente. Noches de fiesta, decisiones impulsivas, desprecios silenciosos. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de culpa, terror y dolor. Todo encajaba ahora. Los ojos de los niños, su silencio, su observación constante. Todo lo que había sentido y no había querido ver. Lucía lo miró con cansancio, con resignación. No pedía perdón, no pedía dinero, no pedía nada. Solo quería que él supiera la verdad, que finalmente enfrentara lo que su abandono había causado. Alejandro se levantó lentamente, con las manos temblorosas, y miró a los niños. Mateo lo miró fijamente, con la inocencia de quien no comprende aún la magnitud de la verdad, pero con la necesidad de ser visto. Sofía se acurrucó más cerca de Lucía, buscando protección. Alejandro sintió un dolor en el pecho como nunca antes había sentido. Por primera vez en su vida, comprendió que todo su dinero, todo su poder, no podían comprar lo que había perdido. Tiempo, confianza, amor. La riqueza no podía reparar años de ausencia, no podía darles a los niños lo que él nunca les había dado. Lucía respiró hondo, mientras Alejandro se inclinaba sobre los gemelos, como si intentara llenar con su presencia lo que había faltado durante años. La cabaña, vieja y silenciosa, parecía contener su aliento, esperando ver qué haría ahora el hombre que lo tenía todo, pero que había descubierto que lo más importante siempre estuvo fuera de su alcance, la familia que había ignorado. Y en ese instante, Alejandro comprendió que su verdadera prueba apenas comenzaba. No era el dinero, no eran los negocios. Era aprender a amar, a cuidar, a enfrentar la verdad que había enterrado demasiado tiempo. El silencio en la cabaña era pesado, como si cada sombra contuviera años de dolor no dicho. Alejandro respiraba con dificultad, tratando de organizar sus pensamientos mientras miraba a Lucía y a los niños.
La verdad que había salido a la luz se sentía tan grande que parecía que la cabaña entera iba a derrumbarse bajo su peso. Yo no quería su dinero, dijo Lucía, con voz firme pero quebrada por el llanto. Solo quería que supiera la verdad, que supiera que siempre estuvieron en mi corazón, y que usted también es parte de ellos, aunque nunca lo entendiera antes. Alejandro cerró los ojos. Cada palabra de Lucía lo atravesaba como un filo invisible. Sintió una mezcla de culpa, rabia consigo mismo y un dolor profundo que no podía ignorar. Había construido imperios, viajado por el mundo, vivido rodeado de lujos, y sin embargo, no había estado presente para lo que realmente importaba. Los gemelos lo miraban, confundidos y temerosos. Mateo todavía tosía y Sofía se aferraba a Lucía, buscando seguridad. Alejandro se inclinó hacia ellos, intentando acercarse, pero sabía que no podía borrar años de ausencia con un gesto repentino. Nunca debí dejarlos, dijo Alejandro, con la voz rota. Nunca debí alejarme. Pero quiero que me permitan arreglarlo, quiero ser parte de su vida ahora. Lucía lo observó, con lágrimas rodando por sus mejillas. Había pasado tanto tiempo protegiendo a sus hijos del mundo, y ahora el mundo estaba justo frente a ellos, cargado de poder y culpa. Finalmente, algo cambió en ella, la desconfianza se mezcló con una chispa de esperanza. Entonces demuéstralo, dijo, con voz firme. No con palabras, Alejandro. Con hechos. La decisión no era fácil. Alejandro lo sabía. Tenía que enfrentarse a su pasado, a sus errores, y más importante aún, aprender a estar presente, a construir un vínculo que el tiempo había intentado destruir. Llamó a un médico que pudiera atender a los niños de inmediato, los llevó al hospital y se quedó con ellos, asegurándose de que cada necesidad estuviera cubierta, no con dinero, sino con atención, paciencia y amor. La prensa pronto se enteró del caso. Algunos se escandalizaron. Otros juzgaron. Pero Alejandro ya no estaba interesado en la opinión de los demás. Por primera vez, entendió que la vida no se medía en riquezas ni en estatus, sino en momentos compartidos y en el amor que se da sin esperar nada a cambio. Lucía comenzó a confiar nuevamente. Alejandro aprendió a escuchar, a cuidar, a responder con ternura y no con órdenes o dinero. Los niños empezaron a reír otra vez, aunque tímidamente, y cada pequeño gesto se convirtió en una victoria silenciosa. La cabaña quedó atrás, testigo silencioso de lo que ocurre cuando la verdad se esconde y la ausencia se prolonga. Alejandro comprendió que había perdido demasiado tiempo, pero también que nunca es tarde para enmendar errores, siempre y cuando se tenga el coraje de enfrentar la realidad y asumir las consecuencias. Por primera vez en su vida, Alejandro no solo era un hombre rico, poderoso y respetado, también era un padre, un hombre capaz de sentir, de cuidar y de luchar por quienes realmente importaban. Meses habían pasado desde aquella noche en la cabaña. La mansión de Alejandro, que antes era un lugar de lujo silencioso, ahora estaba llena de risas, juegos y vida. No era perfecta, aún había discusiones pequeñas, tropiezos y momentos de inseguridad. Pero era real, y por primera vez, Alejandro sentía que pertenecía a algo más grande que él mismo. Lucía ya no era solo su empleada. Era parte de la familia. Había aprendido a confiar de nuevo, a dejar que Alejandro estuviera presente, a compartir el peso de la crianza y las responsabilidades. Los niños habían comenzado a sanar. No solo físicamente, sino emocionalmente. Mateo y Sofía empezaban a reír, a jugar, a confiar en la presencia constante de quien alguna vez había sido solo un nombre distante. Cada gesto, cada sonrisa era un recordatorio de que el amor y la atención valen más que cualquier fortuna. Alejandro también había cambiado. La riqueza ya no lo definía. Su mundo ya no giraba únicamente alrededor de negocios, lujos y títulos. Aprendió a escuchar, a sentir y a actuar con empatía. Había descubierto que los gestos simples, un abrazo, una pregunta sincera, una tarde de juegos, tenían un poder que ni su dinero ni su influencia podían comprar. Cada día,
Cada momento con su nueva familia era una oportunidad de reparar el tiempo perdido. La cabaña vieja quedó atrás, en medio del bosque, silenciosa y abandonada, como un símbolo de lo que ocurre cuando la verdad se oculta demasiado tiempo. Alejandro pensó en todo lo que había ignorado, en los años que había perdido, en las oportunidades que había dejado pasar. Pero también entendió algo importante. Nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para asumir la verdad, nunca es tarde para amar y estar presente. Una tarde, mientras los gemelos jugaban en el jardín, Alejandro se sentó con Lucía y la miró. No necesitaban palabras grandiosas, la mirada lo decía todo. Habían enfrentado miedo, culpa, dolor y secretos, y ahora, juntos, construían algo que ninguna riqueza hubiera podido comprar: confianza, amor y familia. El hombre que alguna vez fue temido y respetado por su poder ahora comprendía la verdadera medida de la grandeza. No era la riqueza, ni la fama, ni el éxito. Era la capacidad de estar presente, de reparar errores, de enfrentar la verdad y de cuidar de quienes dependen de ti, incluso cuando hacerlo duele. Los niños corrieron hacia ellos, riendo, y Alejandro los abrazó fuerte, sintiendo cada lágrima de años pasados mezclarse con la alegría del presente. Sabía que aún habría desafíos, pero también sabía que esta vez no huiría de ellos. Esta vez, estaría allí. Y mientras observaba a su familia, Alejandro se hizo una pregunta que resonó profundamente en su corazón y que dejaba un eco para todos los que escucharan su historia. Si tuvieras la oportunidad de reparar los errores de tu pasado, de mostrar amor antes de que sea demasiado tarde, ¿lo harías o seguirías dejando que el tiempo y el silencio hablen por ti?